Hare Krishna, soy Chitrak Das. Quiero agradecer a Arjuna Saka Prabhu por la invitación a participar de este encuentro espiritual urbano. Hoy vamos a estar abordando la temática de la devoción. Al hablar de esta categoría tan importante, en primer lugar hay que esclarecer cuál va a ser el enfoque en este abordaje de la devoción. El punto es que puede haber muchas perspectivas para hablar de este tema. Hay algunas personas que por su estructura de carácter pueden abordar la temática de la devoción desde una mirada dogmática. Y ese no va a ser el recorrido que vamos a seguir en esta charla. Es decir, al abordar la temática de la devoción, quisiera que podamos hacer un análisis de tipo racional. Es decir, quisiera optar por un análisis lógico, un análisis de tipo filosófico y, por lo tanto, un análisis debidamente fundamentado dentro de un marco en el cual la devoción se piensa en una estructura teleológica. Es decir, pensar la devoción como la meta, como la perfección, el sentido o la dirección hacia la que tiende un estado de conciencia y un conjunto de actividades. Quiero decir con esto que muchos de nosotros sentimos una cierta atracción por las prácticas espirituales. Y cualquier contacto que tengamos con la vida espiritual siempre va a ser positivo. En la medida que uno ejecuta algún tipo de práctica espiritual, siempre está en capacidad de percibir algún beneficio en su vida, en sus acciones, en su conciencia. Pero cuando la práctica de la vida espiritual se vuelve mucho más organizada, mucho más sistemática, entonces uno tiene que esclarecer cuál es el rumbo, cuál es la dirección hacia la que deberían tender nuestras prácticas espirituales. Es decir, que cualquier contacto que tengamos con la vida espiritual siempre va a ser beneficioso, pero la vida espiritual todavía es más beneficiosa cuando la practicamos con un mayor nivel de conciencia. Y hacia esa dirección quiero llegar. Pensar cuál es la conciencia o el estado de conciencia que realza nuestras prácticas espirituales. Y respecto de esto podemos hablar tanto desde la perspectiva filosófica como desde la mirada del sentido común. Nosotros, aunque estamos iniciando una práctica espiritual, formamos parte de una sociedad y esta sociedad de alguna manera genera en nosotros una mentalidad y tiene diferentes dispositivos de disciplinamiento para que pensemos, para que podamos sentir o actuar de determinadas maneras. El punto es que hoy en día, siglo XXI, los medios masivos de comunicación juegan un rol fundamental en el disciplinamiento social. Y desde el punto de vista del sentido común, la teleología, las metas o los fines que promueven los medios masivos de comunicación es el placer material. Filosóficamente hablando, no podemos existir sin algún tipo de placer o sin algún grado de gratificación sensorial. El problema reside cuando los medios masivos de comunicación y el sentido común imperante plantean que el placer material es la única meta de la vida. Básicamente se crea una mentalidad en la sociedad a través de la televisión, a través de la radio, los diarios, revistas, internet y dentro de internet obviamente las redes sociales, en la que se apunta a que el placer de los sentidos sea el objetivo de todos nuestros esfuerzos. Si analizamos esto de un modo lógico, de un modo racional y de un modo filosófico, tanto los filósofos orientales como los occidentales van a negar que la meta de la vida sea el placer sensorial. Y esto específicamente ya lo planteó hace más de 2000 años Aristóteles en su Ética Nicomaquea, diciendo que si buscamos como única meta de la vida el placer material, nos
degradamos al nivel de animales. Nosotros, como Vaishnavas, practicamos la no violencia. Nosotros, como Vaishnavas, tenemos compasión por los animales, pero entendemos, filosóficamente hablando, que los animales no tienen un estado de conciencia muy elevado. Y vivir para el placer de los sentidos es vivir como animales. Y la vida humana tiene un propósito mucho más elevado. Es decir, cuando uno comienza a estudiar los más importantes textos filosóficos de India, y entre ellos el Vedanta Sutra, esta obra comienza diciendo que ahora es el momento de inquirir. Es decir, la vida humana está para algo mucho más elevado que el simple placer material, porque eso nos rebaja al nivel de animales, o la búsqueda incesante de placer material nos lleva a una paradoja muy grande, y es que cuando uno más quiere disfrutar del placer, sentís cada vez menos placer. Cuando el placer es todo lo que uno hace, o cuando la búsqueda del placer es todo lo que uno hace, aquella actividad que nos da placer pierde su sensación placentera, porque uno abusa de ese placer. También la sociedad nos disciplina para pensar que la riqueza es la meta de la vida. Muchas veces uno puede ver en el cine norteamericano cuando se habla de las personas como ganadores y perdedores, ¿no? Se utilizan muy bien estos estereotipos. Y digo muy bien en sentido casi de un eufemismo, ¿sí? Porque se utilizan como un medio de disciplinamiento de la mente y de la conducta humana. Entonces, hay quienes creen que la meta de la vida es la obtención de riquezas. El punto es que no tiene nada de malo tener riquezas. El punto es que desde el momento que uno tiene un cuerpo, tiene necesidades y hace falta un cierto bienestar económico básico para poder satisfacer esas necesidades y a partir de ahí dedicarnos a actividades que eleven la conciencia. El punto es que cuando se hace de la vida una carrera para obtener cada vez más y más riqueza, uno cae en un tipo de carácter dominado por una cualidad muy negativa que es la codicia. Y la codicia nos lleva a la explotación de los seres humanos, la codicia nos lleva a explotar insensiblemente la naturaleza. Fíjense ustedes cómo uno de los medios masivos de comunicación se entera que hay miles y miles de hectáreas que son deforestadas día a día en el Amazonas, en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Para poder cultivar, para poder producir más riqueza. Y estamos arruinando el planeta por esa codicia. Estamos arruinando la naturaleza. No solamente eso, la codicia nos lleva a complicar nuestras relaciones con los demás, porque nos ponemos en el lugar del controlador, en el lugar del disfrutador, y el otro es un objeto para mi manipulación. Tanto la naturaleza física como la naturaleza humana se vuelven para una persona codiciosa objeto de manipulación. Y claramente esa tampoco puede ser la meta de la vida. Hay quienes consideran, y uno lo puede ver en la sociedad actual, que están en la búsqueda de honores, están en la búsqueda de reconocimiento. Fíjense ustedes, por ejemplo, la importancia que mucha gente le da a las redes sociales. ¿Cuántos me gusta pusieron a mi publicación? ¿Cuántos comentarios? ¿Por qué? Porque uno tiene necesidad de estar siendo mirado por el otro, de estar siendo reconocido por el otro, y uno siente la necesidad de recibir ciertas alabanzas por parte del otro. Y el punto es que filosóficamente hablando, esto es absurdo. En el capítulo 15 del Bhagavad Gita, tal como es, Krishna se sirve de la analogía del árbol bañano para hablar de este mundo material. Y Krishna nos invita a trascender este mundo material y elevarnos al mundo espiritual. Pero un punto muy importante es que aquellos que son aptos para obtener un avance espiritual y trascender este ciclo de nacimiento y la muerte son personas que en primer lugar deben estar libres de prestigio falso. Esa necesidad de alabanza es innecesaria, porque lo que se alaba en general es este cuerpo, es a un ser que por ignorancia se identifica con este cuerpo, y el punto es que este cuerpo es temporal. Entonces, tanto la alabanza como la censura al cuerpo no es algo que deba perseguir un trascendentalista. Un trascendentalista debe estar más allá
de buscar alabanzas o de buscar glorificación o adulación por parte de otros. Y por lo tanto, esa tampoco puede ser la meta de la vida. Filósofos occidentales como Aristóteles decían que la meta de la vida es el conocimiento. Pero el punto es que tenemos que analizar cuál es la naturaleza de ese conocimiento. Porque el conocimiento material puede llevar a la arrogancia, al envanecimiento, a creernos que porque tenemos un estudio o determinado conocimiento somos mejores que otros que no lo tienen. Y eso también puede llegar a producir arrogancia. Y además, cuando decimos que la meta de la vida es el conocimiento, si ese conocimiento es meramente información material, es un conocimiento que no puede satisfacer al ser. Y por lo tanto, esa no puede ser la meta de la vida. Hay filósofos de India que han planteado que el conocimiento es un medio fundamental para la liberación. Pero estos filósofos, ¿de qué tipo de liberación hablan? De una liberación impersonal. Y tampoco esa liberación puede ser la meta de la vida, porque en ese tipo de liberación, quien se libera pierde su individualidad. Y además de eso, pierde la oportunidad en ese tipo de liberación impersonal de tener contacto con Krishna cara a cara. En esa liberación impersonal perdemos la posibilidad de relacionarnos con Krishna de un modo personal. Y por lo tanto, ese tipo de liberación tampoco puede ser la meta de la vida. Entonces, si la meta de la vida no es el placer material, si la meta de la vida no es la búsqueda de riquezas, si la meta de la vida no es la búsqueda de honores, ni tampoco la liberación impersonal, no quiere decir que nos quedamos sin meta. No quiere decir que tengamos que deambular por este mundo sin rumbo o sin un sentido para nuestra existencia, sino que desde la perspectiva del Bhagavad Gita tal como es, la meta de la vida es alcanzar la devoción por Krishna. La palabra devoción está relacionada también con lo que podemos denominar amor. Dado que en lo más profundo de nuestra naturaleza no somos cuerpos materiales, sino almas espirituales. Y como somos partes eternas de Krishna y tenemos la necesidad de revivir nuestra relación con Krishna, el factor fundamental que nos permite revivir esa relación y que puede, teleológicamente hablando, proponerse como meta de la vida, es el cultivo del amor. Porque somos seres personales y tenemos la tendencia a relacionarnos con otros seres personales. Y ya vimos que cuando uno utiliza al otro como un objeto para el propio placer, uno cae en el egoísmo. Cuando uno utiliza al otro para obtener ganancia, uno cae en la codicia. Cuando uno utiliza al otro para recibir prestigio, uno cae en la vanidad. Y cuando uno de alguna manera quiere trascender este mundo y fundirse en el absoluto impersonal, perdemos nuestro propio ser individual. Por lo tanto, todo contacto que mantengamos con la conciencia de Krishna siempre es positivo. Pero la vida espiritual se vuelve mucho más profunda y la vida espiritual se vuelve mucho más placentera cuando la practicamos con conciencia, cuando sabemos cuál es la meta hacia la cual debemos dirigirnos. Y esa meta es la devoción. Como Krishna afirma en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, que de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe en Krishna, aquel que siempre se refugia en Krishna y que presta un trascendental y amoroso servicio a Krishna, es el yogi más elevado de todos. Por eso es que, filosóficamente hablando, la meta de la vida es despertar nuestro amor por Krishna, que está latente en el interior de nuestro ser, pero que requiere ser revivido. Y el punto es que ese estado de amor por Krishna se revive a través de la práctica del servicio amoroso. Ese servicio implica ocupar activamente nuestro cuerpo, mente y palabras al servicio de Krishna, bajo la guía del maestro espiritual y en compañía de los Vaishnavas, que son trascendentalistas que están teleológicamente hablando persiguiendo la misma meta
que también buscamos alcanzar nosotros, que es ese estado de amor puro por Krishna. Pero el amor puro por Krishna no se obtiene de un modo sentimental. El amor puro por Krishna no puede ser una aspiración superficial, sino que la búsqueda de ese fin supremo, que es prema, que es la devoción amorosa y pura por Krishna, se logra a través de la práctica de un sadhana. Es decir, para alcanzar ese fin, que es la devoción y el amor puro por Krishna, tenemos que también tener claro cuáles son los medios. Y ese medio es la práctica del sadhana. Es decir, la búsqueda del amor por Krishna se logra a través de 9 procesos del servicio devocional, que primero es oír, escuchar discursos trascendentales que nos conecten con Krishna, leer textos trascendentales como los libros de Srila Prabhupada que nos permiten ser conscientes de quiénes somos, quién es Krishna y qué relación tenemos con él. Otro punto muy importante en el cultivo de esta devoción, luego de oír, es cantar. Como los Vaishnavas constantemente se dedican a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y una vez que escuchamos acerca de asuntos trascendentales, una vez que cantamos el santo nombre de Krishna, que no es material, porque no es diferente de Krishna mismo y está en la plataforma espiritual, el siguiente proceso del Bhakti que nos permite revivir el amor por Krishna y esa devoción pura es recordar. Recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades, los pasatiempos de Krishna. En realidad, el proceso de la devoción por Krishna consta de 9 pasos, pero Bhaktivinoda Thakur dice que esos 9 procesos del servicio devocional se resumen en los 3 primeros, oír, cantar y recordar, y esos 3 principios de la devoción se reducen en uno, en cantar Hare Krishna, porque cuando cantamos Hare Krishna, simultáneamente escuchamos, obviamente pronunciamos o cantamos ese Mahamantra y también recordamos. Entonces, el punto es que cuando hablamos de la meta de la vida en conciencia de Krishna, decimos que esa meta es amor, y es amor puro por Krishna. Y en la medida que obtenemos amor puro por Krishna, también estamos en capacidad de transmitir ese amor a los demás. Porque en esa búsqueda del amor, en esa búsqueda de la devoción, encontramos la satisfacción plena del ser. Entonces, según Rupa Goswami, esa devoción por Krishna tiene ciertas características para que sea una genuina devoción, es decir, que es una devoción inmotivada. Quiere decir esto que uno no emprende los 9 procesos del servicio devocional buscando alguna recompensa material por parte de Krishna. No es que uno está practicando vida espiritual con un interés material de fondo que nos motiva. No. Es decir, la práctica de la auténtica devoción es inmotivada. Y no quiere decir que no tenga un motivo, quiere decir que no tiene un motivo material, porque practicamos vida espiritual para incrementar nuestra devoción y nuestro amor por Krishna. Y también, al despertar nuestro amor por Krishna, experimentamos un amor auténtico por los demás, que no está en el plano material, sino en el plano genuinamente espiritual, y por ese amor queremos que todos también puedan alcanzar su propia perfección, practicando una vida espiritual profunda, seria, disciplinada. La devoción por Krishna, además de ser inmotivada, debe ser ininterrumpida. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando entendemos filosóficamente que la meta de la vida no son los placeres materiales, ni las riquezas materiales, ni los honores materiales, ni el conocimiento material, ni la liberación impersonal, cuando entendemos que la meta de la vida es elevarnos hacia el plano del amor por Krishna, sabemos que ese amor tiene que ser inmotivado, pero también ese amor da lugar a actos de devoción, como dijimos previamente, oír, cantar, recordar, etc. Y esa práctica devocional tiene que ser ininterrumpida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si queremos que se despierte en nuestro ser la devoción y el amor puro por Krishna, no es que practicamos a la semana un día servicio devocional cuando nos encontramos con los Vaishnavas y el resto de la semana
nos olvidamos de todo, sino que uno tiene que tener una práctica regulada en el oír, en el cantar, en el recordar. Uno tiene que amoldar su vida de modo tal que en cada momento podamos recordar a Krishna y nunca olvidarlo, porque nuestra práctica de la devoción tiene que ser ininterrumpida. Por lo tanto, la práctica de una devoción pura tiene que estar libre de la actividad fruitiva, tiene que estar libre de la búsqueda de recompensas materiales, en este plano o en planos celestiales. Y también la práctica de la devoción debe estar libre de especulación impersonal. Es decir, uno tiene que entender que somos seres personales, que Krishna eternamente es un ser personal y que la devoción más elevada es despertar una relación de amor eterna y personal con Krishna y con aquellos que también se ocupan conectados con Krishna. Y como Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita capítulo 10, texto 10, aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Como la clase de hoy se centra en el análisis filosófico de la devoción no puede ser ciega, la devoción no puede ser fanática, sino que la devoción, según el proceso establecido por Srila Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, es una devoción que siempre debe ir acompañada del correspondiente conocimiento filosófico. Es decir, que la devoción por Krishna es una devoción que evita lo superficial, es una devoción que está más allá de lo estereotipado, del ritual vacío. Es una devoción que se realza por la adquisición de conocimiento trascendental. Y en la medida que nosotros cultivamos el conocimiento trascendental y la devoción pura y constante por Krishna, que está libre de actividad fruitiva y de especulación impersonal, entonces podemos alcanzar la meta más elevada de la vida. Esto es todo. Hare Krishna. Muchas gracias.